Hola, buenas noches para hablar acerca de Juárez y la historia política. Los que han visto ahí en Facebook lo de los grupos, pues a lo mejor ya se enteraron, ¿no? De todas estas polémicas que hubo ahora en el aniversario luctuoso de Juárez, donde se mezcló bastante la política con la historia y de esto vamos a hablar. Yo he tratado de mantener ambas áreas separadas, pero pues veo que muchas veces no es posible. Y no tanto porque yo lo haga, sino porque así se maneja en muchas ocasiones. Y en esta ocasión, pues ya lo saben, ¿no? O sea, actualmente como el presidente pues admira a Juárez, pues muchos de sus detractores van a decir, si le tiramos a Juárez, pues también le tiramos al presidente, ¿no? No sé, esa idea no me parece que sea buena porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Calderón admiraba mucho a Madero, pero pues no por eso yo le iba a tirar a Madero, ¿no? Creo que no. Y ambos tuvieron también sus defectos, ¿no? Tanto Madero como Juárez. De hecho, a mi papá no le gustan mucho los dos, ni Madero ni Juárez. Pero no, o sea, debería de ser independiente, ¿no? La historia y pues el uso político que se le da a la historia, porque eso tampoco se puede negar, que tanto Calderón, pues estaba con esta figura histórica de Madero y de alguna manera haciendo una especie de legitimación a través de ella y obviamente pues no lo iba a lograr porque no se parecía a Madero tampoco, o sea, creo que empezó a hacer hasta la marcha de la lealtad, o sea, ya se conmemoraba, pero en ese sexenio fue como más puntualizada, pero pues cuál democracia, ¿no? Ya saben ahí todas las dudas que hubo y no me gusta hablar de política, pero ni modo, es que es necesario. Y en este caso, pues también Juárez tuvo errores, también eso no se puede negar. Y ahorita, pues Obrador es como una figura que la está impulsando, ¿no? Que se identifica con ella en varios aspectos, pero pues tampoco es que se parezca tanto. A lo mejor en algunos puntos puede ser, ¿no? Pero hay cosas que hizo Juárez que tal vez Obrador no haría. Entonces, eso hay que tomar un poco de distancia. Aún así, bueno, esto en relación de la política con la historia. Y otra cosa es que sí, ya desde hace tiempo estaban... eh, es una como nueva corriente que busca desprestigiar mucho a Juárez. Y les digo, yo no digo que sea perfecto. Claro, no es nueva porque creo que desde el momento en que Juárez ganó en esos tiempos, pues sí ya tenía el otro lado de la moneda, ¿no? Los conservadores que perdieron. Siempre, o sea, ya desde ahí empezaron a decir que era como el demonio, ¿no? Por esto de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces hubo un cura que cuando murió Juárez, pues incluso decía que él había visto que su alma se había ido al infierno, ¿no? Lo cual es bastante subjetivo, ¿no? Porque me acuerdo en un grupo como decía, no, es que esto lo dijo fulano de tal, que era un coro. Y yo, sí, ok, pero no lo puedes decir como si fuera algo cierto, ¿no? Es decir, algo que él se imaginó que, o soñó, no sé, que el alma de Juárez iba al infierno, pues no es una prueba historiográfica, no sabemos dónde están las almas, es más, no sabemos nada de eso. Eso no se puede manejar de esa manera, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Un testimonio. Como testimonio, pues lo podemos comentar. Y posteriormente hubo también otros conflictos entre la iglesia y el Estado. Siguió habiendo una vertiente conservadora también dentro de la sociedad. Y esa vertiente pues siempre consideró a Juárez pues tuvo a Juárez en un mal concepto. Entonces esto ya venía desde atrás, ¿no? Hubo también estas eh, pues interpretaciones del grupo sinarquista. Después ya posteriormente va a surgir el PAN. Pero también bueno, los sinarquistas incluso le vendaron los ojos a la estatua de Juárez y le dieron de cachetadas, ¿no? Ahí decían que le vendaban los ojos al Juárez de que está en el hemiciclo porque decían que no era digno de mirar a la gente decente. Y la gente decente eran ellos, obviamente, ¿no?
le escupieron y bueno, todo esto. Aunque el mito de Juárez, pues esto se había engrandecido más que nada en el Porfiriato. Fue donde creció, se convirtió en un hombre de carne y hueso después de morir a un ser de bronce y de mármol, con las estatuas que le mandó a hacer Porfirio Díaz. Pero bueno, ya que estaba así ese mito, pues ellos de todas maneras seguían como con ese rencor, ¿no? De haber perdido muchas cosas con estas reformas juaristas que había habido. Y pues de esta manera decían, no es válido, ¿no? Entonces, esta corriente ya iba desde mucho atrás. También, como les decía, en algunos colegios particulares sí se enseñaba una versión alterna de la historia, porque sabemos en las primarias oficiales y todo esto, y aunque también estos libros se compartían en las privadas, pero pues la imagen que tenemos de Benito Juárez es de un benemérito de la patria, es un héroe impoluto, un símbolo muy importante y sí, es como uno de los máximos héroes, ¿no? Del país. Pero hay escuelas donde también les decían, ¿saben qué? Les vamos a enseñar lo que ellos llamaban la verdadera historia, pero más bien no es que haya una historia verdadera, aquí es importante decirlo, es otra versión de la historia, porque esto de la verdad es algo bastante discutible y relativo en esta materia. Hay versiones más sustentadas que otras, eso sí, hay versiones que tienen más pruebas, pero esto básicamente era una otra interpretación. Entonces, en esa interpretación, pues Juárez salía perdiendo. Pero muchas veces no tanto también de manera objetiva, sino como enemigo de la iglesia. Muchos colegios de este tipo pues eran también religiosos y lo consideraban pues un mal elemento, ¿no? Para lo que había sucedido. Entonces desde ahí también ya viene, ¿no? Esto, es decir, ya desde antes existía esta pugna, ¿no? De Juárez, el Juárez mítico de bronce y todo esto, y el Juárez, malvado, ¿no? Que también se había enojado. En realidad, creo que tiene de ambas partes. Juárez tuvo varios errores, pero también grandes aciertos. Eso ya después lo vamos a comentar un poco. Pero aquí, pues el meollo del asunto, ya regresando otra vez a la política, es que con estas otras versiones, más que nada cuando empezó el periodo neoliberal, perdón que suene como nuestro presidente, pero es así, desde ahí empezaron también a cambiar varias versiones historiográficas, porque no podemos negar que el poder sí sí tiene que ver con el manejo de la historia. Es decir, la historia debería de ser independiente idealmente. Y lo es, porque creo que quienes la estudiamos no debemos tener cierto tipo de intereses. Pero ya como se maneja a un nivel oficial, ahí sí puede tener varios discursos y esto sí se puede ver impulsado, ciertas versiones y algunos episodios, por ejemplo, que se llegaron incluso a omitir. Ahora, como cuáles episodios, por ejemplo, el de los niños héroes, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Que también se mezcló con mito, pero tiene un fondo cierto. Pero durante el periodo de Salinas de Gortari, pues se les quitó ahí incluso de los libros gratuitos, ¿no? Después regresaron. Pero fue cambiando toda esta historia. ¿Por qué? Bueno, pues ahí la explicación política es que íbamos a tener mucho que ver ya pues con nuestro vecino del norte y no convenía mucho pues estar forjando un patriotismo basado en esta lucha que hubo en esta guerra, ¿no? Del 46 al 48 del siglo XIX, y los niños héroes pues eran un símbolo de eso, que nos recordaba bastante, ¿no? Y digo un símbolo porque hubo muchísimos más muertos en esa guerra, ¿no? Pero es lo que más recordamos porque son como un icono. Entonces empezaron a cambiar varias versiones, no solo ahí, cuando empezó más digamos, pues cambio, fue cuando empezó a gobernar el PAN. Ahí ya con quien también se empezaron a hacer muchos negocios fue con España. Entonces ahí más bien era como cambiar la versión de lo que fue la conquista por una un poco más amable, que favoreciera un poco más a los españoles.
Ahora estamos viendo como un regreso, ¿no? De eso, porque ya ven que dijo Obrador, no, discúlpense, ¿no? Pero pues era simbólico, ¿no? Obviamente pues no son los mismos, pero en ese tiempo panista pues se trató como, les digo, en vez de hacer una leyenda negra, hacer un poco una leyenda rosa y decir, no, pues todo estuvo muy bien. Precisamente por eso, ¿no? Porque era como una reconciliación, pero ahí lo que no me late pues es que también haya sido por política. Una reconciliación histórica yo estoy de acuerdo, pero se empezaron a manejar otro tipo de versiones. Incluso hay una página que se llama Había, porque creo que ya no está, pero era México Criollo, y a lo mejor existía desde antes, ¿no? Pero ahí más tenía en consideración a los mexicanos que provenían pues con estas raíces europeas. Entonces se decía México Criollo, ¿no? Y empezaron a denostar muchísimo la raíz indígena. Pues eso no es una verdadera reconciliación. Yo creo que así como se manejaría el hispanismo, pues sería reconciliarnos con esa raíz hispánica y al mismo tiempo con la indígena, pero en este caso no era así. Es que es así, ¿no? Se eleva una parte y se denosta la otra. Yo siempre he estado en desacuerdo con que se haga eso, pero estas nuevas vertientes de la historia sí lo empezaron a hacer. Y bueno, a veces de manera bastante pesada, bastante insultativa también hacia esta otra raíz indígena, ¿no? No sé, como que ya se querían quedar solamente México criollo, ¿no? De ahí surgió Mitófago. Y ahí también empezaron a empezar a dar versiones de la historia bastante amañadas. Y claro, pues también se atacaba a Juárez. Y ese es el problema, que le exageraban tanto que a veces uno ya no puede hablar de los errores que tuvo Juárez, porque te van a identificar con alguna de las partes y van a pensar que uno pues está así de exagerado, ¿no? Como cuando ya le cuelgan a veces milagritos que no son suyos. O al contrario, si uno precisamente marca esto de que están exagerando, pues te dicen que eres un fanático de Juárez, que sigues la historia oficial, que nada más la historia de la SEP, y tampoco es así. A mí me ha pasado mucho ahora, es que suelo difundir mucho la historia en las redes sociales. Como saben, pues sí, hay varios grupos ahí, que estamos, pues ahí colocando posts y todo eso, principalmente en las fechas históricas, y eso es lo que decían, y bueno, dijeron varios insultos, pero no los voy a decir aquí, pero algo de ya en la bronca histórica, lo que decían era, lee el tratado de Maclean Ocampo, que no sé qué, porque para ellos este tratado le ponen también muchas cosas de más. Claro que fue arriesgado, eso es cierto, pero esas cosas de más que le ponen es lo que está diciendo, no es así. Pensaba que no lo sabía, ¿no? Porque nada más hablas un poquito a favor de Juárez y te dicen, ay, que la historia de la SEP y su arma es esa, ¿no? De decir el tratado de Maclean Ocampo y esto, ¿no? Eh, yo me enteré del tratado de Maclean Ocampo a los 11 años, a esa edad me lo enseñó mi maestra de historia en la secundaria en una escuela oficial. Entonces, eso de que lo oculten, pues no, o sea, sí, ahí está para que lo puedan checar, y más depende también de los maestros, ¿no? Supongo, pero no es una información que esté oculta, incluso se puede consultar por internet, ¿no? Entonces no es que se desconozca, y quien a lo mejor esté defendiendo a Juárez no es porque desconozca este tratado, simplemente pues a veces también hay, como les digo, exageraciones en esto, y bueno, que pues más adelante podemos abordar un poco, porque hicimos un video precisamente del tratado de Maclean Ocampo, pero está muy largo. Y bueno, pues ahí también tratamos de explicar más o menos cómo eran los antecedentes, qué era lo que implicaba y todo. Y bueno, de una vez lo adelantamos, ¿no? Básicamente lo que le agregan de más, pues estas nuevas versiones, que no son exactas y que más bien es como para denostar la figura de Juárez, pues es de que dicen que quería vender territorio Juárez, ¿no? En ese y en otros tratados. Entonces hay que aclarar que no, que el Tratado de Maclean Ocampo pues era una cesión de paso y no incluía la venta de territorio. Al principio sí eso quería Estados Unidos, pero se negoció y pues ya se vio que no. Seguía siendo arriesgado, sí, y lo dijo también Justo Sierra, ¿no? Dijo, no, esto es indefendible, pero hay que ponerlo bajo contexto. Entonces están en medio de una guerra, ¿no? Donde se necesitaba dinero, o sea, se necesitaba apoyo, y aparte Estados Unidos ahí presionando con esto, y que ya venía desde los colofones de cuando
firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo y de la Mesilla, o sea, desde ahí ya venía contemplado de que les iban a otorgar un permiso de paso por el istmo de Tehuantepec y algunas otras cosas. Entonces, esto es lo que se estaba negociando. Y digo, es algo bastante largo de tratar, pero no es así como de que Juárez un día se levantara y dijera, ay, ¿saben qué? Se me ocurre vender México a Estados Unidos, ¿no? Porque así te lo manejan casi, ¿no? No, sí fueron tratados riesgosos, pero no fue así. Y hubo, por ejemplo, otro tratado, el Corbin Doblado, donde sí iban a hacer unas concesiones de hipotecas de tierras. No era venta, eran hipotecas. Pero pues ahí también Juárez después desautorizó a Doblado de que hiciera esas negociaciones, ahí están las cartas. También está una carta de Juárez a Matías Romero, donde le dice que no se debe vender territorio, esto con respecto al tratado de Maclean Ocampo. Y Ocampo también negoció para que no fuera así. Entonces, sí, o sea, es eso, ¿no? Que te dicen medias verdades. Dicen, el tratado de Maclean Ocampo es cierto, pero no es como lo dicen. Es igual como sucede también con las elecciones de Juárez, ¿no? Te dicen es que se religió y todo esto, ¿no? Sí, pero en ese tiempo la reelección estaba permitida. Y hay veces que ya tergiversan tanto la historia que ya incluso te dicen mentiras. Y yo no sé si realmente sea porque lo ignoran o porque ya sea algo a propósito, porque, digo, a lo mejor es porque lo ignoran. Porque dicen que nunca organizó Juárez elecciones, que nunca resultó electo por el pueblo. Entonces esas son falacias porque hubo elecciones, solamente que en ese tiempo no eran directas. Eso ya se dio hasta la época de Carranza. O sea, ni siquiera Madero fue elegido de forma directa. Esto era de manera indirecta, ¿no? A través de electores primarios, electores secundarios y finalmente pues ya así se elegía presidente, pero así era con todos. No existía lo que se llama, por ejemplo, bueno, sí existía el plebiscito, pero no era para elegir presidente, más bien era como para ratificaciones. Y eso lo usó, por ejemplo, Santana, aunque de una manera muy amañada, porque ese plebiscito que él usó, que sí era un poco más directo, pues quienes se anotaban en la lista de que él no debía de seguir, los mandaba a perseguir. Y que eso hizo, por ejemplo, con Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz era muy joven, lo cuenta en sus memorias. Entonces, pues no, desde entonces ya estaba esto de una manera amañada. Pero es eso, ¿no? De que te dicen, sí se religió Juárez, sí, eso es verdad. Pero de que se haya reelegido como lo dicen ellos, pues no es así. Entonces tengan cuidado con ese tipo de versiones. Les digo, a lo mejor algunos es porque lo ignoran. Pero no creo que sean todos los casos. A lo mejor ahí también hay maña a veces a propósito, ¿no? De seguir difundiendo versiones inexactas y todo, ¿para qué? Pues como para tumbar esta figura, ¿no? Que si bien no fue perfecta, pues como después se convirtió en un ícono de soberanía, de defensa, ¿no? De la nación, y esto es lo que es un símbolo, pues darle a eso. Y ahorita más porque le gusta al presidente, ¿no? Entonces de decir, pues también por medio de eso le pegamos a este gobierno, ¿no? Los opositores. Les digo, no me gusta hablar de política, pero es así, es un ejemplo y es lo que estamos viendo. Y en el aniversario luctuoso de Juárez, pues pasó muchísimo, ya lo comentaba en redes sociales, incluso con insultos, se metían ya, pues a nivel personal, ¿no? Y esto también, pues me hace ver que ya estas versiones amañadas han recorrido largo camino. Desde el 2010 fue como que empezaron a ser difundidas más masivamente, porque les digo, antes estaban como en algunas escuelas privadas, en algunos círculos también privados. Por ejemplo, hay un señor que da cursos que dice ahí pero en el Senado de la República, que supuestamente es la verdadera historia, pero que les digo, son versiones. No quiero decir el nombre de ese señor, pero es alguien que ahorita anda en un movimiento que empieza con F, ¿no? Amigo de los de ahí. Entonces ya se imaginarán pues esa tendencia, ¿no? Pero bueno, era todavía en un círculo más o menos privado, un círculo como exclusivo, ¿no? Porque si bien a veces a los políticos les enseñaban eso, ellos ya como a la cara de la sociedad pues tenían que alabar a Juárez. Por ejemplo, Fox alababa a Juárez y ya después dijo que no, ya después, no, ¿saben qué? La verdadera historia que fue un presidente muy malo, ya ven que él decía que era mejor que Juárez, ¿no? Pero
porque yo creo que él sabía ese tipo de versiones, pero también amañadas. Les digo, tiene críticas Juárez, pero tampoco es que haya sido el peor presidente, como algunos ya lo dicen. Pero en fin, esta situación, entonces, les decía, empezó desde el 2010 a 2020 que estamos ahora, pues ha tenido una gran difusión, por lo menos en redes, ¿no? Porque pues ya ahorita pues que no podemos salir a la calle, no sabemos cómo haya permeado así en la sociedad. Hace poco había hecho no, ni hace poco, hace 10 años hice una encuesta, pero sí en la calle y todavía se le tenía más como un héroe. Pero ahora, quién sabe, tendríamos que ver. Sin embargo, en las redes sociales sí ya está pues bastante cambiado. O sea, sí hay muchos todavía que dicen que es un héroe, pero hay otros que ya lo ponen como si fuera el demonio. Y entonces es una historia maniquea, las dos cosas, porque no fue perfecto, pero tampoco fue un demonio. Entonces maniquea es cuando es la historia de buenos y malos. Es la historia que nos enseñan en la primaria. Y no sé por qué se sigue manejando a ese nivel ya en personas adultas, pero quizá porque estamos acostumbrados a que nos enseñen así la historia y es más fácil aceptar unas versiones de esa manera. Pero bueno, pues yo en mi caso trato de que no sea así. Lo que pasa es que siempre que hablo de esto, pues como les comentaba, ¿no? Me confunden o que estoy de un lado o que estoy del otro. Y a veces de ambos lados hay insultos y eso es lo que no me gusta. Pero bueno, pues estoy haciendo este video también pues como para comentar un poco la situación de que no es tan, como digamos, tan tajante esto de decir es un héroe o es un villano. Esto queda más como para la literatura. En la vida real pues son seres humanos, ¿no? Lo que sí hay que sopesar las acciones que hicieron, ¿no? A cuántos beneficiaron y a cuántos no, porque eso sí se puede considerar. Y entonces, bueno, pues en relación a Juárez, pues creo que tuvo de ambas. Igual, por ejemplo, del que fue su alumno Porfirio Díaz. Y que también pues a él lo tenemos en la historia de la primaria, supongo, pues como un villano, ¿no? Y digo en la primaria porque también es otro de estos casos que ya por lo menos a mí en la secundaria sí me enseñaron los tiempos de héroe de Porfirio Díaz, ¿no? Y también las cosas que había hecho bien durante su periodo presidencial, aparte de las injusticias, ¿no? Que también hubo. Y Juárez tuvo algo similar, o sea, Juárez también se quiso quedar en la silla más tiempo, ya no le dio tiempo de reelegirse de nuevo porque murió, pero probablemente hubiera seguido así. Algunos enemigos políticos pues los desplazó, pero tampoco se puede negar pues el mérito que tuvo cuando estuvo pues manteniendo esta lucha contra la intervención francesa, contra el Segundo Imperio, ¿no? Entonces siempre se mantuvo firme ahí y pues eso hay que reconocerlo, ¿no? Ahora lo que es que hay muchos mitos acerca de Juárez, híjoles, ya si les digo va a ser un video un poco más largo, pero hay algunos que dicen que se avergonzaba de ser indígena. Yo les llamo neomitos, ¿no? Porque el mito yo lo veo como el que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Esto de que era un héroe impoluto, por ejemplo, ¿no? Y ya un neomito es como difundir otra información que no es exacta, por ejemplo esta que dicen, pero bueno, es de reciente creación, de que supuestamente a él no le gustaba ser indígena y que despreciaba a los indígenas siendo el indígena. Pero esto tampoco es así. Les voy a decir por qué, ¿no? O sea, sí hay pruebas. Entonces sí, porque siempre que habla uno así, pues tiene que haber pruebas. En Apuntes para mis hijos, él se reconoce como indígena. Entonces, si realmente odiara tanto eso, pues no lo diría. En el manifiesto justificativo de los castigos nacionales de Querétaro, también lo dice. O sea, él se asume como descendiente simbólico, claro, no real, pero de Cuauhtémoc. Entonces, pues está asumiendo ahí la parte indígena y en contraparte con el Habsburgo, como dice Maximiliano, era un Habsburgo que decía él es descendiente de Carlos V, ¿no? Y decía, yo lo único que sé de su familia es que pues el ascendiente de él, que era Carlos V, pues autorizó a Hernán Cortés a que le quemara los pies a mi ascendiente simbólico, que era Cuauhtémoc. Entonces, pues está asumiendo de la parte indígena. Ahora,
Eso de que no había apoyado a los indígenas de su tiempo también es relativo. Hubo leyes de reforma que sí les perjudicaron a las comunidades indígenas, pero esto no había sido planeado así desde un principio, sino que más bien fue por una mala aplicación. Y aparte, mala aplicación de los candados que después les pusieron tanto él como Sebastián Lerdo de Tejada para que no los perjudicaran tanto, pero que muchas veces en la práctica no se llevaban a cabo. Y de todas formas, Juárez, bueno, pues no aplicó esas leyes en todos lados. Por ejemplo, en Oaxaca, donde había más, era más común que hubiera estas tierras comunales, pues ahí como que se lo perdonó un poco más, ¿no? A estas comunidades indígenas. Él venía de ahí, ¿no? Obviamente, pues sí conocía que iba a ser difícil aplicar ese tipo de leyes en ese lugar. Y hubo en otras que sí, se aplicaron y a veces por la fuerza también, ¿no? O había levantamientos también indígenas que estaban en su contra, ¿no? Y bueno, ahí indígenas hubo de ambos bandos. Por ejemplo, durante la intervención francesa, eso creo que ya lo había explicado en otro video, hubo quienes apoyaron a Maximiliano, pero también hubo quienes apoyaron a Juárez. Entonces esto sí está como bastante dividido, aunque también les comentaba en ese video que en un seminario pues me decían que, bueno, más bien ellos decían que hubo muchos indígenas que sí vieron en Maximiliano como en esas leyes que sí les iban a beneficiar más que este tipo de aplicación en las leyes de reforma. Entonces, sí, eso hay que reconocérselo a Maximiliano, por ejemplo, ¿no? Y también les comentaba que una de mis maestras también me lo había dicho. Y sí, ¿no? Pero no es que Benito Juárez haya perjudicado siempre y a propósito, así, a estas comunidades. Entonces, les digo, hay varios detalles que es lo que te dicen, medias verdades, pero además te lo dicen tan tajantemente que parece ya así como una sentencia, ¿no? Empiezas a revisar las cosas y no es tan así. Y eso pasa en muchos episodios de la historia, ¿no? No es así la división, por ejemplo, en los bandos. No es así de tajante estas ideas que a veces nos las presentan muy necias o personajes que decían, no, es que no iba a cambiar, era así y ya no cambiaba de opinión. Pues no es así tan tajante. Les digo que, por ejemplo, en Oaxaca no hubo varias concesiones en relación a esas leyes. Entonces vas revisando más de cerca la historia y te das cuenta de acercamientos incluso entre estos personajes, ¿no? Por ejemplo, de lo que tenían en común Juárez con Maximiliano o con Porfirio Díaz, tanto en lo positivo como en lo negativo que llegaron a tener. Y creo que es mejor concebir una historia así que sea más de seres humanos, más que de héroes y villanos, pero en fin, así estamos acostumbrados, ¿no? A hacer la historia de héroes y villanos. Y bueno, pues esto es lo que les puedo compartir pues en estos momentos acerca y a propósito de estas fechas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta mezclar la historia con la política, creo que ya lo he dicho varias veces, pero hay que considerar que sí llega a influir en la interpretación. Discursos políticos, corrientes ideológicas, te hacen una narrativa también del mundo influida por la política y para lo cual usan a la historia. Y como les comentaba, por ejemplo, cuando fue esta administración panista que ya beneficiaban más, por ejemplo, en el proceso de conquista a los españoles, en el proceso de revolución también los revolucionarios fueron muy denostados en ese tiempo, cuando antes habían sido elevados. Y te metes a revisar la historia y es que no es así, es que no es como era de héroes y villanos, no. Ellos también, del lado del neomito, simplificaron demasiado y decían, es que todos se pelearon por el poder, ¿no? Y hasta parece cierto, ¿no? Y dicen, sí, es como un nuevo paradigma que ya dicen y repiten y dicen, ya es como la nueva verdad. Pero te metes a revisar esto y ni es verdad que todos hayan estado unidos, como nos lo decía, por ejemplo, el mito anteriormente, pero tampoco es verdad que todos se hayan peleado por el poder, porque no es así, hubo varios personajes que no lo hicieron y que realmente pues sí estaban luchando por el pueblo. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? O sea, no podemos aceptar ni mitos ni ñomitos porque son
conceptos tajantes y maniqueos. Y de decir, ya esto es así, es simplificar demasiado la historia. Y creo que no, pues no estamos para eso. Vamos a estudiarla a lo mejor con un poquito de más calma, porque también lo que tiene el mito y el neomito es que es fácil de comprender, fácil de explicar, porque así nada más te dicen, ay, pues quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y ganan los buenos, o pierden los buenos, ¿no? Y ya, se acabó. Y lo entiendes mejor así, a lo mejor, ¿no? Y en cambio, cuando hay matices, cuando hay detalles, te tardas un poquito más o mucho más en explicar y en estudiarlo. Entonces, pero ni modo, eso es lo que se tiene que hacer, sobre todo cuando ya somos adultos, porque a lo mejor a los niños sí les simplificamos más la historia, pero ya estando grandes, pues sí, las versiones no están inacabadas, hay que estudiarlas más. Y como les digo, también hay algunas versiones, es decir, hay varias que pueden ser válidas, porque también depende del punto de vista desde donde se esté analizando, desde el tiempo también en el que se esté analizando, pero hay unas más fundamentadas que otras. Es decir, si cuando te dicen algo, pues tiene que haber un sustento, ¿no? Ahí, alguna prueba documental o bastante lógica como para interpretarlo. Entonces hay veces que también se amañan y dicen, no, es que sí, tenemos pruebas y eso está documentado. Que por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Lee el tratado de Maclean Ocampo y te dicen, la prueba es el tratado, ¿no? Pero no lo contextualizan, ¿no? Repito, no leen tampoco toda la negociación que hubo. Entonces, nada más así como el puro texto, te dices, ay, no, pues sí está terrible, ¿no? Pero no lo analizan con más cuidado. Y entonces eso es lo que falta, no, o como les digo, no analizan la negociación completa ni los antecedentes que tuvo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Esto, por ejemplo, en el tratado de Maclean Ocampo, pues hay una cláusula donde dice la cesión del Istmo de Tehuantepec a perpetuidad. Y te dicen, ya ven, es que era para siempre, ¿no? Pero jurídicamente perpetuidad no significa para siempre, significa un periodo indeterminado. Y entonces esto es lo que significa poder interpretar con estas salvedades, con conocimientos de estos campos, que muchos a lo mejor no tienen el conocimiento en el campo jurídico, y de decir que perpetuidad no es a lo que nos suena la palabra por lo general, que sí es para siempre, ¿no? Perpetuo es para siempre, pero no es así. En el ámbito de las leyes no era así. Es como cuando en un cementerio, pues compras un nicho y te dicen esa perpetuidad, pero realmente no es que sea para siempre. Y se tienen que pagar cierto mantenimiento y hay ciertas condiciones por las que si no las cumples, se pierde esa aparente perpetuidad. Entonces es así también. Hay que interpretar cada palabra. Eso también se hizo mucho chisme, por ejemplo, con lo de Zapata, ¿no? Cuando decían que había visto la esposa de Nacho, ¿no? Que andaban ahí, que dijo que se habían revolcado, pero revolcar en ese tiempo, o sea, hay que ver la semántica de la palabra, en ese tiempo significaba pelearse, y pues ahora ya ha sido muy mal interpretada, ¿no? Ahí, y que realmente pues ahí de eso no sabemos, o sea, no ha sido comprobado, pero hay algunos que ya te dicen que Zapata, pues que andaba con Nacho, ¿no? Creo que ya hasta hicieron una película de eso, pero no sabemos, realmente, o sea, yo no puedo afirmar si sí o si no. Si no tengo pruebas, esa no es una prueba porque es una palabra descontextualizada, es no anacrónica, sí, porque en ese tiempo no significaba eso. Entonces, por eso les digo, hay que ver varios detalles y no podemos afirmar cosas así. Por ejemplo, en la historia de Maximiliano y Carlota, ¿no? Cuando dicen que ella tuvo un hijo, pero las pruebas que tenemos hasta el momento no nos alcanzan, no son suficientes como para ya afirmar tajantemente eso. Incluso tenemos otras que están en contra. Entonces ahí, espérense, o sea, a lo mejor después se abren nuevos archivos y ya podemos decirlo, ¿no? En el caso también hay algunas que se desechan, por ejemplo esto de Justo Armas, ¿no? De decir que Maximiliano se convirtió en Justo Armas, que seguro muchos ya conocen esto. Y eso sí ya se comprobó que no era así, con un examen de ADN y con cartas de Carlos de Gager, que era amigo de Juárez y que le dice que Maximiliano no es masón, entonces pues, por lo tanto no lo pudo haber salvado de esa manera, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces hay que ser pacientes, no hay que dar así como una información tajante, siempre está cambiando la interpretación de la historia y eso pues sí también es parte de lo que quería comentar.
Entonces veamos a Juárez, pues como fue, como un ser humano, ¿no? Igual que muchos otros. Y pues sopesemos, ¿no? También pues las ventajas que tuvo, las desventajas, en lo que es su legado, ¿no? Les digo, no voy a negar que también tuvo errores, y eso lo reconozco, pero también si alguien está diciendo mentiras o medias verdades y con exageraciones, pues lo tengo que decir. Y lo tengo que decir porque soy historiadora, porque no puedo decir, o sea, enfrente de mí están diciendo eso, me dicen, es que no te enganches, es que esto, pero si estás viendo y es tu profesión, no puedes permitir que siga eso. Por lo menos lo poco que les pueda aportar, a lo mejor no me creen, porque muchos ya me decían, no, es que, pues, o sea, a la que tacharon de ignorante fue a mí, de engañada de la historia de la SEP y todo eso, y eso con palabras muy amables, porque muchos se portaron muy groseros, pero ni modo, hay que decirlo, y no es por mí, es por la profesión. Eh, Creo que es así, ¿no? O sea, no se vale también, y esto en quienes lo ignoran, pero también en quienes lo hicieran a propósito, pues no se vale. Por ejemplo, si a mí me cae mal alguien, es lo que decía, ¿no? Y estoy viendo que le están achacando cosas que no son, y aunque a mí me caiga mal, pues tengo que decir eso no lo hizo, ¿no? O sea, no por eso le voy a decir, ah, sí, mira, y abandonó un perro y aparte, ¿no? Y eso es mentira, pero pues no lo voy a decir eso. No, hay que ser justos. Hay que ser justos, tanto con amigos como con enemigos. Y, por ejemplo, si a mí me cae bien un personaje histórico, pues tampoco negar lo que hizo mal. Y esto puede aplicarse tanto a Juárez como, por ejemplo, a Maximiliano, ¿no? Y no se trata solamente de alabar a quien te caiga bien. A mí me caen bien los dos, pero no por eso digo que fueron perfectos. También, por ejemplo, en el caso de Díaz, ¿no? Hay veces que ya se le pone como ahora el nuevo héroe impoluto, ¿no? Como el mejor presidente, cuando también tuvo sus fallas y bastantes, ¿no? Digo, si no, pues no hubiera habido levantamientos de esa manera, no tan generalizados. Entonces, bueno, pues hay que considerar todo eso, aunque te caiga bien un personaje, pues sí, reconocer su lado no tan positivo, y aunque te caiga mal otro, pues también ver si realmente lo que te están diciendo es cierto o no, o solamente es una media verdad. Bueno, creo que ya duró mucho este video, así que ya me voy, pero nos veremos ya después. Hasta luego.